Como mencionamos al inicio del programa, hoy día abordaremos todo lo correspondiente a los despidos, para lo cual nos acompaña la doctora Lidia Vilches, socia del equipo laboral de PPU. Bienvenida, doctora Vilches. Muchas gracias por participar en Gestión en Vivo. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. Antes de iniciar esta conversación, queremos recordar a todos a todas las personas que nos están viendo que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios para que puedan ser resueltas por la especialista de hoy. Doctora Vilches, cuéntenos un poco, ¿qué indica la legislación laboral vigente respecto al despido? A ver, el tema del despido está regulado desde hace muchísimos años, ya desde el 91, 92, en la misma forma que tenemos actualmente. Un trabajador solamente puede ser despedido por situaciones vinculadas a su capacidad o a su conducta. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de un impedimento físico o psíquico que le impide realizar su trabajo. No que no tenga capacidad para hacer su trabajo, sino una capacidad entendida desde el punto de vista más gramatical, una incapacidad. Un tema físico, un tema mental que le impide continuar realizando su trabajo, o por temas vinculados con la conducta, que son los más habituales. El despido por falta grave siendo el más común de todos ellos. Ojo que en el tema del despido hay una lista cerrada. Un empleador no puede despedir a un trabajador porque no le gusta su trabajo, porque le cae mal o porque no, cualquier motivo arbitrario. Las causas del despido están previstas en un artículo específico de una ley específica y cualquier despido que no esté basado en alguna de estas causas se considera o arbitrario o nulo o incausado o fraudulento. Y la consecuencia, dependiendo del tipo de despido que sea, es o la reposición en el empleo. Un juez puede ordenar que el trabajador vuelva al empleo o que se le pague una indemnización por despido arbitrario. Eso es a grandes rasgos cómo está regulado hoy el tema. De acuerdo. Podemos ir ahora sí más al detalle. Cuéntenos un poquito. Usted me habló de dos temas interesantes, por capacidades y por conductas. Si lo desagregamos un poquito más, ¿qué se podría entender por capacidades y por conductas que podrían generar la desvinculación laboral? Hablamos en principio y como sombrero de temas que son, en el caso de la capacidad, temas muy difíciles de materializar. Son muy poquitos los despidos que se dan en el Perú por causa justa vinculada a la capacidad. Imaginemos que yo te contrato a ti, Karen, para realizar un trabajo específico. Yo te contrato para ser digitadora. Tu trabajo es digitar documentos que yo te voy proveyendo periódicamente. Si tú tienes algún accidente o alguna incapacidad que determina que tú ya no puedes hacer uso de tus manos, ya no puedes hacer uso de tus manos o ya no ves, por ejemplo, la capacidad que tú tenías para realizar el trabajo para el cual yo te contraté ya no existe, ya no está más y en esa medida yo podría avanzar con un despido vinculado a la capacidad. Decía, y parece ser un caso sencillo, pero cuando esto no se encuentra con las normas de la seguridad social y cuando se realiza una evaluación que determina la capacidad o incapacidad, los indicados para hacer estas evaluaciones emiten sus evaluaciones y lo que dicen es que esto no tiene valor para efectos laborales, con lo cual la posibilidad real de llegar a un despido por temas vinculados a la capacidad son muy bajitas. Otro ejemplo vinculado a la capacidad, y ojo que cuando hablamos de la capacidad, hablamos de la capacidad comparada el trabajador respecto de sí mismo. Si resulta que yo contraté a un trabajador para hacer un trabajo, pero resulta que era flojo, o que está desganado, o que no le gusta su trabajo y lo hace a la mala, eso no me lleva por la vía del despido por capacidad. Ojo, como te decía al inicio, esto está muy vinculado a factores bien objetivos. Si yo tengo un trabajador que está por ese otro lado, que está desganado, que hace las cosas a la mala, que no le gusta su trabajo, entro por el otro lado. Tendría que ir por un despido vinculado a la falta grave. De acuerdo. Y en ese segundo punto ya de faltas graves o de conducta, ahí, por ejemplo, ¿qué podemos ver? ¿Qué podría justificar un despido? Te cuento. Hay una lista de conductas. Las comunes o las más habituales son el incumplimiento grave de obligaciones de trabajo que determina la ruptura de la buena fe laboral. Cuando tú haces tu trabajo de mala manera, de manera periódica, ojo, no basta un incumplimiento, salvo que sea sumamente grave, no basta un incumplimiento, tendría que haber un cúmulo, ¿no? Primero te amonesto, luego te suspendo y luego llego a despedirte por incumplimiento grave de obligaciones laborales, por robo, por proporcionar información falsa al empleador, por actos de competencia desleal. Yo le proporciono a la empresa competidora información relevante, confidencial
de mi empresa para generarle un perjuicio, si yo me apropio de algo, tú me das una computadora para yo hacer mi trabajo y luego no la devuelvo, o tú te enteras que dispuse de ella para usos distintos, cuando se ocasiona daño intencional a las instalaciones o a los bienes del empleador, los actos de violencia. Si dos trabajadores se agarran a golpes en la operación, en la planta, en la oficina, los dos podrían ser despedidos por haber incurrido en actos de violencia. Los insultos, los actos de injuria. Si yo aparezco, por ejemplo, en redes sociales insultando sin motivo aparente a mi empleador, eso podría configurar un acto de injuria que da lugar al despido o un faltamiento grave de palabra. Lo mismo a los superiores, a mis pares, si yo te insulto y tú trabajas conmigo y te digo cualquier cosa subida de tono sin ninguna razón aparente, sin que tú me hubieras provocado previamente, simplemente yo tuve un mal día y yo voy y arremeto contra ti y te insulto, eso también es una causal de despido. Estos hechos son específicamente listados en la norma, cada uno, como supuestos que configuran un despido por falta grave. Es una lista antigua, con lo cual es una lista, como te decía al inicio, del inicio de los 90, con lo cual hay una serie de situaciones vinculadas, digamos, a la actualidad, a las nuevas tecnologías, que todavía no han tenido el tratamiento que podrían tener. Por ejemplo, todo lo vinculado a redes sociales. La referencia en la norma solamente alude a actos de injuria, pero no hay un agravante cuando esto se realiza de manera pública o a través de medios de comunicación, cuando el daño es mayor, por ejemplo, como lo que estamos conversando ahora, ¿no? De acuerdo, doctora. ¿Qué derechos le corresponde a un trabajador que pasa por esta situación de despido? Cuando un trabajador se enmarca o se incluye en un procedimiento de despido, hay lo que se conoce como el derecho de defensa. Yo no puedo despedir a un trabajador por falta grave o por capacidad si es que antes no le doy un periodo para que pueda formular sus descargos. En el caso de la falta grave, yo le tengo que comunicar por escrito, ojo, no es llamarlo a una reunión y decirle, has hecho esto, esto, esto y te doy 6 días. No, tengo que comunicarle por escrito cuál ha sido la falta de acuerdo a ley en la que ha incurrido, cuál ha sido la falta, en cuál de estos incisos del artículo 25 de la ley de la LPCL estás, qué has hecho concretamente. No solamente decir, has incurrido en actos de injuria, no. Has incurrido en actos de injuria porque el día tal, a tal hora hiciste esto y aquí está toda la evidencia que lo sustenta. Una vez notificado esto, el trabajador tiene por lo menos 6 días calendario para hacer uso de su derecho de defensa. Y en estos 6 días, el trabajador puede presentar una comunicación de la misma manera, diciendo, yo no he incurrido en este acto que tú me imputas, porque yo ese día estaba fuera del país, aquí está mi registro migratorio, o porque tú lo que estás haciendo es imputarme hechos falsos, porque lo que quieres hacer es despedirme, X, Y, Z. Una vez que el empleador recibe los descargos, los evalúa y dice, a ver, yo le imputé esto y me ha respondido esto. Si yo como empleador considero que no ha desvirtuado la falta, yo tengo seguridad de que la ha cometido, le notifico ya la carta de despido. Esa carta, esa segunda carta, es la carta que pone fin a la relación de trabajo. La primera es un preaviso. Durante el tiempo de defensa, los 6 días de descargos, el trabajador sigue cobrando sus remuneraciones y sigue computando beneficios. El empleador también puede exonerarlo de la obligación de ir a trabajar. Durante este periodo del procedimiento previo al despido, el empleador puede, no es obligatorio tampoco, exonerar al trabajador sin que eso afecte su derecho de defensa. Si yo, por ejemplo, le imputo al trabajador una falta y su forma de defenderse está en la empresa, porque él sabe que la cámara de seguridad que está en esta oficina va a demostrar que él no hizo lo que la empresa le está imputando, se le tendría que permitir el acceso para que recabe esa evidencia. Y luego, terminado el procedimiento de despido, si el trabajador considera que ha sido despedido injustamente, tiene el camino del Poder Judicial. Si es una falta, porque si se lo despide, no imputándosele correctamente la falta, se le despide sin comunicarle por escrito previamente qué ha hecho, sin adjuntarle prueba, sin permitirle formular descargos, iremos por la vía del despido incausado o del despido fraudulento. Si es que yo digo, tú has hecho algo que claramente no existe, te sembré pruebas, construí todo un caso para perjudicarte, ahí estaremos en un supuesto de despido fraudulento. Si en cambio lo que yo he hecho simplemente es decirte, te vas porque te vas, estaré en un despido incausado.
Y en estos casos, la sanción para el empleador es la reposición en el empleo. Si en cambio el proceso de despido, el previo, el descargo, se ha cumplido correctamente, pero el trabajador no está de acuerdo y aún así va al Poder Judicial, puede ocurrir que lo que evalúe un juez es si la sanción, y esto es importante, fue proporcionada. Si lo que yo hice justificó el despido y si no se me pudo haber impuesto una medida menos fuerte, una amonestación o una suspensión. En estos casos, lo que el juez hará es ordenar el pago de una indemnización por despido arbitrario, porque ante lo que estaremos aquí en este último caso son un despido arbitrario, no en uno fraudulento ni en uno incausado. De acuerdo. Amigos, recuerden que pueden hacer sus consultas a la doctora respecto a este tema que ella podrá responderlos. Otra consulta, ¿qué pagos debe recibir la persona que es despedida? ¿Qué pago le corresponde? Cuando termina la relación de trabajo de cualquier trabajador, al trabajador le corresponde, y pongo un pausa un ratito el tema del despido, le corresponde recibir su liquidación de beneficios sociales. Si yo ceso hoy, 17 de mayo de qué vieja, del 2022, si yo ceso hoy, me corresponde la parte proporcional de mi remuneración, la parte, lo que hubiera generado de CTS, lo que hubiera generado de gratificaciones, la parte de mis vacaciones que no me hubiera correspondido. Si a mí me despiden de manera arbitraria y el empleador reconoce que el despido es arbitrario, a lo que tengo derecho es al pago de una indemnización por despido arbitrario en ese momento. Cuando me liquidan, me pagan los beneficios sociales que me corresponden independientemente del motivo de cese y también el pago de la indemnización, que es 1.5 remuneraciones mensuales por año completo de servicio con un tope de 12 remuneraciones. O sea, si he trabajado 8 años, 9 años, 10 años, 15 años, igual me voy a encontrarme en el tope de las 12 remuneraciones. Si el trabajador es despedido y la empresa no reconoce la indemnización, allí es que vamos al Poder Judicial, como te decía hace un ratito, Karen, y esto es lo que va a pedirle el trabajador al juez. El 1.5 sueldos por año completo de servicios con el tope de 12 sueldos. De acuerdo. Usted me explicaba al inicio de la entrevista que el despido arbitrario es lo que genera el pago de una indemnización. ¿Correcto? ¿Es la única causal? ¿Qué otros causales podría generar el pago de una indemnización al trabajador? Es una buena pregunta. El único otro supuesto donde podríamos entrar a un supuesto de pago de indemnización es cuando el trabajador se da por despedido por actos de hostilidad. Cuando durante la relación de trabajo, estamos en una relación de trabajo en marcha, digamos, y el trabajador entiende que el empleador ha cometido respecto de él actos de hostilidad, y esto también está tipificado. Por ejemplo, que se le rebaje sin ninguna justificación la remuneración, que se le rebaje sin ninguna justificación la categoría. Yo era analista y me rebajaron sin justificación a auxiliar, por ejemplo. O yo tenía un equipo a cargo y de pronto pusieron a mi subordinado por encima de mí sin ninguna justificación. O si me trasladan a otro lugar con la intención de ocasionarme perjuicio. Yo soy un dirigente sindical, por ejemplo, y opero en esta planta y aquí está mi sindicato. Yo soy el secretario general. Pero como esto es incómodo, me trasladan y me mandan a una operación donde no hay sindicalizados, donde voy a ser menos molesto para el empleador, por decirlo de alguna manera. Estos son casos de actos de hostilidad. Y ante estos actos de hostilidad, el trabajador voltea donde el empleador y le dice, tú estás cometiendo actos de hostilidad contra mí. Te doy 6 días para que lo corrijas o de lo contrario, me puedo dar por despedido y exigir judicialmente el pago de la indemnización por despido arbitrario. Perfecto, 12 días entonces. Ya estamos recibiendo algunas preguntas de nuestro público para que usted la pueda responder, doctora. Tenemos la primera pregunta de Steven Asensio. Él nos pregunta, cuando el pago mínimo que debe recibir una persona que trabaja 4 años, 5 meses siendo full time, ¿cuál es el pago mínimo? Menciona él, si es cuando una persona es despedida luego de haber trabajado 4 años, 5 meses. Es aproximadamente 7.2 sueldos, el despido arbitrario, la indemnización por despido arbitrario, porque es el tiempo de servicios por 1.5. El cálculo se hace por año y luego haces una regla de 3 para sacar la proporción de los meses. Si ha trabajado 4 años, partimos de ya 6 sueldos y estos 5 entre 12 por 1.5
estos 7.2 que te digo, más o menos. A ojo de buen cubero con cálculo de abogada, ¿no? Con las limitaciones de no ser ingeniera. De acuerdo. Tenemos otra más, de Jesús San Miguel. Ella nos consulta, ¿qué pasa si la empresa no quiere reconocer nada? Ni liquidación, ni indemnización, nada. Si la empresa no quiere reconocer nada, ni la liquidación, porque la liquidación, a eso tienes derecho, no se trata de discutir el motivo de cese, así sea por renuncia, la liquidación de beneficios es un derecho. En este caso, lo que yo te recomendaría es presentar una denuncia en SUNAFIL para que vaya a la inspección de trabajo y le exija al empleador acreditar que ha realizado el pago. Si no acredita haber realizado el pago, hay una serie de multas que se generan por esto. Por el no pago de la remuneración es una multa, por el no pago de las gratificaciones es otra multa, por el no pago de las ETS es otra multa. Entonces generas por lo menos el incentivo de que tu empleador voltee donde ti y te pague porque le conviene más pagarte lo que te corresponde de liquidación que afrontar un procedimiento sancionador con un sinfín de multas, porque si no le paga a la persona que pregunta, probablemente es una práctica y la multa podría ser mucho más gorda porque habría más trabajadores afectados. De acuerdo. En el caso de la empresa Pymes, ¿cómo es el proceso? ¿Es similar al que usted nos ha explicado? Nos pregunta Víctor López Torres. Es exactamente igual. Es exactamente igual. Esa no es una regla que distingue cantidad de trabajadores o dimensiones de la empresa. Las reglas vinculadas a los temas disciplinarios, a las amonestaciones, a las suspensiones, al despido, al derecho al debido proceso, al plazo de descargos, etcétera, es exactamente igual y de manera transversal, sin que sea relevante el tamaño de la empresa. De acuerdo, doctora. Tenemos otro más que es de Obelina Soto. Ella nos consulta, si después de 12 años me despiden por reducción de personal, ¿es válido? Esa es una pregunta y tomo la pregunta para responder un poquito un tema más amplio. En el Perú no está regulado el despido por excedencia, ¿no? Las empresas no tienen herramientas cuando ocurre que hay demasiadas personas y no tienen capacidad de mantenerlo. Sobre todo esto ha ocurrido mucho en las crisis. Muchas empresas han cesado masivamente por reducción de personal a mucha gente porque se han tenido que contraer para sobrevivir. En el Perú no hay una regla. En este caso, en el caso que plantea Obelina, si ha trabajado 12 años, lo que le correspondería, cuando menos, es la indemnización por despido arbitrario. Las 12 remuneraciones por el tiempo de servicios, porque, como les decía hace un ratito, estamos por encima del tope, digamos. Con 12 años ya estamos sobre el tope de los 12 sueldos que prevé la ley. Si ella entiende, ya sabe que la empresa está en buena situación y que esto ha sido una medida arbitraria, ciertamente puede ir al Poder Judicial y pedir la reposición en el empleo, que es llevar adelante un juicio para lograr ser repuesta en el centro de trabajo. Si no es el caso, si la empresa realmente ha tenido que reducirse, lo que le correspondería percibir es la indemnización. De acuerdo. Tenemos otra consulta más, nos están llegando bastantes consultas del público, doctora. De Álvaro Montes nos pregunta, de acuerdo. Él tiene un ejemplo, ¿no? Si tienes un contrato por 6 meses y te despiden antes, de los 3 primeros meses, aduciendo que están en periodo de prueba, ¿corresponde una indemnización? No, Álvaro. El periodo de prueba es un periodo de ventana, es un periodo dentro del cual el empleador determina si el trabajador se ajusta al perfil contratado, digamos. Esa sola ventanita es la ventana dentro de la cual no hay estabilidad en el empleo. El empleador puede cesar a un trabajador por no superar el periodo de prueba. En el caso del personal ordinario es de 3 meses, en el caso del personal de confianza, el periodo de prueba llega a 6 meses y en el caso del personal de dirección, hasta 1 año. Dentro de estos periodos de prueba no hay estabilidad en el empleo. Si es que se terminase el contrato en el mes 4 o 3 meses, un día, superado el periodo de prueba, ahí ya adquiere la protección contra el despido arbitrario, que es todo lo que estamos conversando. Si me permites, Karen, una precisión. En el caso de los trabajadores contratados a plazo fijo, los que tienen contratos de 6 meses o de 9 meses, la regla de indemnización es distinta. La regla de indemnización en el caso de los trabajadores contratados a plazo fijo es la 1.5 remuneraciones mensuales por mes que falte para la terminación del contrato. Si yo contrato a alguien por 1 año, imaginemos que contrato a alguien el 1 de enero y su contrato está vigente hasta el 31 de diciembre. Si yo lo despido arbitrariamente
el 2 de abril o el 2 de marzo, enero, febrero, marzo, el 2 de abril, superó periodo de prueba, la indemnización que le corresponde es de 11 sueldos. Por mes que falte es mes y medio de remuneraciones. Entonces es súper caro cesar anticipadamente a un trabajador a plazo fijo y muchos trabajadores a plazo fijo no conocen esta regla. Si me despides, cuando faltan meses para el vencimiento de mi contrato, así tenga poquito tiempo en la empresa, podría tener derecho a una mejor indemnización que alguien que tiene trabajando, por ejemplo, 5 años o 4 años. De acuerdo, entonces ahí tenemos que tomar nota, ¿no? Conocer este detalle que usted ya nos está explicando. Por ejemplo, ahí, explíquenos un poquito. En caso cuando un trabajador tiene un contrato a plazo fijo, no indeterminado, y este no es renovado, ¿se puede sentir que es un despido o es una no renovación para que el trabajador, cómo puede actuar en esos casos? Ahí depende, y es una buena pregunta. El contrato a plazo fijo es, por definición, un contrato excepcional. Se debe utilizar solamente cuando hay una causa temporal, cuando hay un sustento objetivo que demuestre que yo necesito a Lidia solamente por 5 meses. De repente Lidia va a reemplazar a una persona que está en licencia de pre y postnatal 5 meses. Entra Lidia, sale Lidia. Al 5.º mes no se me renueva el contrato, eso no me da derecho a mí a plantear una indemnización, porque el contrato que se firmó conmigo se firmó por un supuesto de suplencia de 5 meses. Si yo, en cambio, utilizo los contratos a modalidad de manera sucesiva para cubrir una necesidad permanente durante toda la vida de la empresa, yo todo el tiempo voy a necesitar este puesto, pero lo voy contratando a plazo fijo. Si no se renueva, allí estaremos ante una desnaturalización del contrato a plazo fijo. No es que el vencimiento del contrato dé derecho al pago de una indemnización, como regla general. Cuando se distorsiona la finalidad temporal del contrato, cuando yo lo uso mal, allí es que se entiende que esta no renovación es una no renovación incorrecta y por tanto el trabajador tiene exactamente los mismos derechos que tiene un trabajador a plazo indeterminado. Puede pedir su reposición o puede pedir el pago de su indemnización por despido arbitrario. De acuerdo, doctora. Tenemos más consultas. Otra de Julio Daza. Él nos consulta, doctora, los contratos temporales finiquitados ¿requieren un motivo para no renovarlo? ¿Podría considerarse una desnaturalización de relación laboral y por consiguiente un despido fraudulento o injustificado? Es justo lo que acabo de responder. Si es que estamos en un supuesto de desnaturalización, ya corresponderá al trabajador determinar qué ha pasado. Si simplemente no me renovaron sin decir nada y yo sé que esto está desnaturalizado, estaré ante un despido sin causa. Si me empezaron a generar elementos inexistentes para que llegue el día del vencimiento, el 31 de mayo, y no me lo renueven más, yo podré construir que este es un caso de despido fraudulento porque me fabricaron toda una historia para justificar una no renovación, por ejemplo. Si yo formo un sindicato y me despiden por no renovación por vencimiento de contrato temporal, yo demostraré que este es un despido nulo, porque tuvo por finalidad afectar mi condición de dirigente sindical o mi derecho a formar un sindicato. Igualmente la consecuencia es la reposición. De acuerdo, doctora. Doctora, ¿y en qué casos conviene al trabajador renunciar o que la empresa lo desvincule? Es siempre un dilema ahí. A ver, ahí hay un tema que es importante que todos lo sepamos. Las empresas no pueden, están impedidas de informar el motivo de cese de un trabajador. En el marco de una negociación de desvinculación, muchas veces los trabajadores tienen el temor de aceptar el despido y de cobrar la indemnización, de recibir el pago de la indemnización, por el temor de cuando busque otro empleo van a saber que me despidieron. Y eso no es así, porque las empresas no pueden dar el motivo de cese. Es ilegal poner en un certificado de trabajo, por ejemplo, el trabajador trabajó hasta tal día y fue despedido por falta grave. Eso no se puede hacer, eso es ilegal. Entonces, en el marco de una negociación, evidentemente, si yo renuncio, no me corresponde nada. No me corresponde absolutamente nada. Si me pagan la indemnización por despido arbitrario, lo que yo recibo es líquido, porque la indemnización no está afecta al impuesto a la renta. Entonces, en este ejercicio, entre que me despidan
y que yo renuncie, evidentemente me va a convenir aceptar un despido porque voy a recibir el dinero sin ningún tipo de descuento. Y esto no va a impactar en una posterior búsqueda de trabajo, salvo, evidentemente, que se trate de un mal trabajador, se trate de alguien que se ha ido de la empresa, pues, que ha robado, que ha tenido un mal comportamiento, que no va a pretender que cuando llamen a pedir referencias digan que era un angelito, ¿no? En general, en un proceso ordinario de salida, cuando hay excedencias, como comentaba una de las personas que participaba, allí yo tomaría el despido porque voy a recibir más dinero que si me forzaran alguna renuncia en la cual no voy a recibir nada, ¿no? De acuerdo, doctora. Y en el caso de despidos arbitrarios o ya en la vía judicial, ¿estos procesos cuánto tiempo toman? ¿Son procesos extensos? El proceso judicial es habitualmente un proceso bastante largo. Puede tomar 2, 3, 4 años aproximadamente. Y va a depender de la situación específica en la cual se encuentra el trabajador. Si es una trabajadora, por ejemplo, que ha sido despedida por estar en situación de gestación o estar en periodo de lactancia, ese proceso se tramita de manera más célere. Si es un dirigente sindical, lo propio. Si es una persona discapacitada que ha sido despedida de manera discriminatoria, también. Un trabajador que no se encuentra en ninguno de estos supuestos, en ningún supuesto que justifica una tutela urgente, sí va a tener que transitar por un proceso bastante largo. De acuerdo. Por eso decía que en el marco de una negociación de salida, entre irme a un proceso de 2, 3 o 4 años, a cobrar hoy mismo lo que recibiría en 2, 3 o 4 años, más lo que me va a costar el abogado, más el tiempo, más el desgaste, más la energía, podría ser una mejor idea si es que está la voluntad de ambas partes, evidentemente, a nadie se le puede forzar en contrario, de aceptar una terminación a cambio de la indemnización legal que se recibe, insisto, líquida, sin descuentos de renta, que habitualmente se pierde mucho dinero y la gente lo nota tarde por el descuento del impuesto a la renta de quinta categoría. De acuerdo, doctora. En caso de que el Poder Judicial ordene la reposición del trabajador, que también se da en algunos casos, Sí, por supuesto. ¿esta reposición es inmediata y en qué caso se da la reposición? Porque usted explíquenos, ¿la reposición se da en todos los casos o en determinados casos o bajo determinados conceptos, hechos, situaciones? No, la reposición, una vez que es ordenada por el juez, se le remite al empleador el mandato de reposición y se tiene que cumplir. Yo no podría, tengo que cumplirlo y luego identificar en qué puesto puedo ubicar al trabajador, porque podría ser que el puesto que ocupaba ya esté cubierto y no podría despedir a otra persona para poner a esta persona en el puesto que tenía anteriormente. Con lo cual, el mandato de reposición lo que indica es que se tiene que reponer en un puesto de la misma categoría, el mismo puesto u otro de similar categoría, en las mismas condiciones salariales. Si yo ganaba 1.500 antes, me tienen que reponer ganando 1.500. Si mi puesto ya no está disponible, es carga del empleador identificar un puesto de mi misma categoría para que yo pueda ocuparme en él. Y esto podría tomar depende de la carga del Poder Judicial, pero el mandato de reposición, una vez que se tiene, podría demorar en ejecutarse entre 2 y 5 meses más o menos. De acuerdo. Una vez que se tiene el mandato. ¿La reposición es muy común en los casos de reposición laboral o es más de indemnización? Hay de todo, Karen. Hay trabajadores que quieren volver porque es un tema como de principio, de honor, me has votado mal, regreso y después negociaré. Hay trabajadores que solamente quieren recibir su indemnización y así es como lo tramitan. No te podría dar una estadística porque no la tengo, no tengo idea si proporcionalmente es más uno u otro. En mi experiencia hay de las dos cosas. De acuerdo, doctora. Y ya también tenemos algunos casos específicos que han llegado hasta el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, está el caso de aquellos trabajadores que usan mala mascarilla, ¿no? Estamos ya en una época COVID. Se están dando casos de despido por mal uso de mascarillas en los centros laborales. ¿Puede ser una causal de conductual? Sí, por supuesto. Por supuesto, no perdamos de vista que quien tiene todas las obligaciones, quien es responsable del cumplimiento de las obligaciones de bioseguridad en el centro de trabajo, es el empleador. Si yo no uso mi mascarilla, si yo me niego a usar mi mascarilla, ¿a quién estoy perjudicando o a quién estoy exponiendo? A mis compañeros.
Entonces, en este caso, muy probablemente no es que a la primera vez que el trabajador se negó a ponerse la mascarilla fue despedido. Lo que debería ocurrir, y debería haber ocurrido también en este caso, es que se le requiere usar la mascarilla, se le requiere por escrito usar la mascarilla, se le amonesta por no usar la mascarilla, se le suspende por no usar la mascarilla, y tras una serie de incumplimientos y de resistencia a una orden, a un mandato, porque yo no puedo entrar a un centro comercial si no tengo mi mascarilla puesta, menos aún puedo sentarme en un área de trabajo con compañeros al lado, generando un riesgo a su seguridad y su salud. Entonces, en este caso, el despido tiene que haber venido precedido de una serie de llamadas de atención previa, y ante la resistencia permanente del trabajador de usar la mascarilla, debe haberse procedido con el despido. Sí es posible, perfectamente posible. La resistencia a las obligaciones, yo como trabajador, por ejemplo, y saliéndome del COVID, no quiero usar mis equipos de protección personal, y no los quiero usar, y no los quiero usar, y no los quiero usar, no me importa si me cae una roca en la cabeza. El empleador no puede decir, bueno, no te preocupes, no pasa nada, no uses casco ni botas punta de acero, no pasa nada. Si te accidentas, no. Quien asume la responsabilidad es el empleador, y por tanto el empleador es el obligado a que sus trabajadores estén adecuadamente equipados, y en esta coyuntura, evidentemente eso incluye la mascarilla y eso incluye lo vinculado a la bioseguridad, ¿no? De acuerdo, doctora. Tenemos algunas consultas más que nos están llegando. Tenemos una consulta de Dori Córdoba. Dori nos indica, ¿no? Si la empresa me obliga a firmar mi renuncia y luego me contrata por recibos por honorarios, ¿en este caso corresponde a una indemnización? Ahí hay un fraude a ley. Ahí hay un fraude a ley, porque lo que vas a hacer con recibos por honorarios probablemente es exactamente lo mismo que venías haciendo como parte de un contrato de trabajo. Aquí hablamos de una afectación concreta. Si la empresa quería terminar la relación de trabajo, porque esta es una iniciativa de la empresa, claramente no es una idea del trabajador renunciar y cambiar de estatus, sí correspondería el pago de una indemnización. Y este cambio a un recibo por honorarios profesionales es una desnaturalización del contrato civil. Lo mismo que hablamos de la desnaturalización del contrato a plazo fijo, aplica aquí agravado, porque al ser una locación de servicios, el trabajador no tiene derecho a ningún tipo de beneficio social, no tiene derecho a gratificaciones, a CTS, a vacaciones, al seguro de vida ley, a la asignación familiar y a todo lo que deriva de una relación de trabajo. De acuerdo, doctora. Tenemos otro más de Álvaro Montes. Él nos indica, tengo 4 años, 11 meses y 29 días en mi trabajo y me quieren cesar para no darme estabilidad antes de cumplir los 5 años. ¿Procede ahí una reposición o una indemnización? Procedería en estricto por el tiempo transcurrido, parecería, y sin conocer evidentemente el caso, parecería haber una desnaturalización del contrato temporal. Y ahí dependerá de Álvaro por qué camino quiere seguir, pero en principio corresponderían ambos. La decisión entre ir por la reposición o por la indemnización ante un despido incausado, que es lo que sería esto, es del trabajador. De acuerdo. Tenemos otro más de Steven, que nos indica, si estoy en periodo de prueba y tengo un accidente laboral faltando poco tiempo para finalizar, ¿la empresa decide no renovar el contrato? ¿Es válido? Allí hay que ver primero si el accidente es un accidente de trabajo reconocido como un accidente de trabajo. En el periodo de prueba no hay ninguna regla, no hay ninguna excepción, digamos. Las únicas excepciones están vinculadas a la trabajadora en gestación, y en periodo de lactancia. En el caso que comentas, lo que correspondería hacer, no por un mandato legal, porque no existe, sino por un tema de responsabilidad social empresarial, sería extender el contrato en tanto se supere por lo menos el impedimento derivado del accidente de trabajo, para que puedas terminar tu periodo de prueba. Porque si al mes 1 tengo un accidente que me impide trabajar 2 meses, en estricto solamente he trabajado 1 mes y me quedarían 2 meses más de periodo de prueba. Pero como les digo, no hay una regla en ese sentido. Ahí va a redundar un poco en la buena fe del empleador si es que estamos ante un accidente de trabajo. De acuerdo, doctora. Ya para concluir, otra consulta en el tema de las tardanzas. ¿Las tardanzas pueden generar despido? Por supuesto que pueden generar despido. Evidentemente, al igual que el tema de la mascarilla, una primera tardanza no genera un despido, una segunda tardanza tampoco. Pero si yo llego tarde hoy y me dicen, Lidia, no puedes estar llegando tarde. Llego tarde el jueves, llego tarde el viernes me llegará mi amonestación de Lidia, has llegado tarde,
el martes, el jueves y el viernes. Si el lunes vuelvo a llegar tarde, el martes vuelvo a llegar tarde, me llegará una suspensión. Luego me llegará una segunda suspensión. Y si sigo llegando tarde, perfectamente me pueden despedir por la causal de tardanzas. Y estará el sustento de la progresión en la sanción. La progresión, poco a poco voy agravando la sanción y cuando finalmente llego al despido, porque esa es una falta chiquita, en principio nadie debería poder ser despedido por llegar tarde, pero si llego tarde 30 veces y tengo 5 amonestaciones y 4 suspensiones, pues a la quinta ya correspondería que lo despidan a uno, ¿no? Por justicia, digamos. Doctora, y ya el último comentario final es respecto a este proyecto que está ahorita debatiéndose en el Ministerio de Trabajo, que lo van a debatir, perdón, en el Consejo, el Código de Trabajo, respecto al despido que plantea y es conveniente para el trabajador o no. Cuéntenos un poquito. Hay algunas cosas interesantes. La primera es que se modifique el plazo del descargo. Ahora mismo son 6 días hábiles. Con el plazo, con la modificación, hago un paréntesis. El anteproyecto de Código de Trabajo es un proyecto. Es un proyecto que va a buscar consenso en el Consejo Nacional de Trabajo. Si hay consenso, pasará al Congreso y en el Congreso seguirá su curso natural. Podría ser que llegue a puerto, podría ser que no llegue a puerto. Pero revisando su contenido, el plazo de descargos para los trabajadores hoy es 6 días calendario. En el caso del proyecto son 5 días hábiles. Se regula ya en la ley el despido fraudulento y el despido incausado. Esto que hemos estado hablando es de conocimiento general, el despido nulo, incausado, fraudulento, pero eso no estaba en la ley. Eso venía de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Ahora ya entran a la ley como tipos de despido, lo cual es positivo. Un tema que es sensible es que se elimina el tope de las indemnizaciones. Ahora, como te decía Karen al inicio, el tope es de 12 sueldos, 1.5 por año completo. Con el anteproyecto ya no hay tope. Si yo trabajé 30 años, me corresponderían 45 sueldos de indemnización por despido arbitrario. En el caso de los trabajadores, de los dirigentes, en el caso de los dirigentes sindicales, el despido tiene que ser autorizado por un juez. Ahora mismo los procedimientos de despido son iguales para todos, con prescindencia de la categoría o de la situación especial en la que se encuentren. Eso se podría percibirse como algo favorable, pero como hablábamos hace un ratito, un proceso judicial puede demorar entre 2 y 4 años. Y si hay un trabajador que comete una falta grave, objetiva, demostrable, para poder despedirlo podrían pasar 2, 3 o 4 años dentro de los cuales se le tendría que seguir pagando la remuneración, lo cual no parecería ser demasiado razonable. Igual este es un proyecto, se van a buscar los consensos, pero efectivamente vienen también varias transformaciones, o se persiguen introducir varias transformaciones en este tema. De acuerdo, doctora. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Nos podría indicar su correo electrónico? La página de Facebook la página del estudio es PPU, buscarme como PPU. Perfecto, muchísimas gracias. Prieto Carrizos. Perfecto, muchas gracias, doctora, por su participación y esperemos contar con usted otra próxima oportunidad para seguir abordando estos temas laborales que nos importan mucho. Muchas gracias, doctora. Claro que sí, Karen. A ti, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, doctora. Conmigo será hasta otra oportunidad. Sigan viendo en el portal web gestión.p. Hasta luego.